Queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes una historia conmovedora que nos deja grandes enseñanzas. Es la historia de Akiko, una niña que sufrió el rechazo y la injusticia por parte de su madrastra y su propio padre. Fue expulsada de su hogar y tuvo que enfrentar el hambre, el frío y la soledad. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, encontró a una persona bondadosa que le tendió la mano. Juntos descubrieron un tesoro y lograron construir una vida próspera. Esta historia nos deja valiosas lecciones. Debemos estar atentos al sufrimiento de los niños, reconocer los peligros del mundo, valorar la verdadera bondad y, sobre todo, aprender a perdonar. El perdón nos libera del rencor y nos permite seguir adelante con paz. Akiko nos muestra que, a pesar de las dificultades, la vida siempre puede darnos una nueva oportunidad. Que su historia nos inspire a ser más fuertes, agradecidos y compasivos en nuestro propio camino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yokoi Kenji y esto es las lecciones de las pestañas del lobo. Si usted ya la vio, puede saltar lo que viene a continuación, que es la historia muy interesante, un poco larga, pero muy interesante de las pestañas del lobo. Si ya se la vio, solo salta a las lecciones. Si no se la ha visto, puede continuar viendo este video. Vivía una vez, en un pueblo, un rico herrero con su única hija, la bella Akiko. La mujer del herrero había muerto poco después del nacimiento de la niña, y el hombre había vuelto a casarse, porque necesitaba que alguien llevara a su casa. Pero su elección no había sido afortunada. La madrastra era avara y perversa. Nada podía alegrarla, y detestaba sobre todo a Akiko, a la que envidiaba, porque, a pesar de las humillaciones a que la sometía, era alegre y sonriente. A medida que la muchacha crecía, la madrastra la agobiaba cada vez con más trabajo, de modo que la joven Akiko pronto se quedó sola para ocuparse de la casa. La madrastra pasaba el día holgazaneando y dando órdenes, y por la noche se quejaba al padre diciendo que Akiko no había hecho esto o había hecho mal aquello. Cuando oía tantas acusaciones, Akiko se ponía a llorar, pero al día siguiente lo había olvidado y se dedicaba a sus ocupaciones con alegría. Trabajaba sin parar y los sirvientes jamás oían una mala palabra de su parte. Akiko era amable con la gente porque sabía por experiencia propia lo que significaba la injusticia. También era afable con los monjes y con los mendigos errantes que se encuentran en los pueblos. Nadie se iba nunca de la casa con las manos vacías. De cuando en cuando incluso deslizaba en la mano de los novicios una moneda de bronce que había cogido del dinero de la compra. Todo el mundo amaba a Akiko. Cuando sus canciones llenas de alegría sonaban por la casa, los criados sentían el corazón contento y hacían más deprisa las tareas, y la fortuna del herrero aumentaba. Sin embargo, aquella actitud molestaba profundamente a la madrastra. No pasaba una sola noche sin que se quejara. Se entretiene con cualquier cosa. Y eso no lo debe hacer una joven de buena familia. Acabará espantando a tus clientes. O también decía, si seguimos así, acabaremos en la miseria. Si no estuviera yo pendiente, a cada instante repartiría todo lo que cae en sus manos. Para gastar se las arregla muy bien, pero traer dinero a casa es otra cuestión. Si continuamos de este modo, nos veremos obligados a mendigar, y ya verás dónde nos conduce el buen corazón de tu hija. De este modo, calumniaba a Akiko día tras día, y el padre le creía. Tenía que ganar el dinero trabajando duramente y no le gustaba que se despilfarrara. Akiko jamás se defendía de las acusaciones de la madrastra. Se limitaba a bajar tristemente la cabeza y enjugaba las lágrimas que brotaban de sus ojos. Pero al día siguiente sonaba de nuevo en la casa su alegre canción. No se toma en serio los consejos bien intencionados, se decía el padre al oírla cantar, y con el tiempo su corazón se endureció. Y cuando, la víspera de Año Nuevo, la madrastra se quejó a gritos de que Akiko tenía la intención de llevar la desgracia a la casa, pues al preparar el pastel tradicional no lo había hecho con el mejor arroz, sino con viejas reservas, insultando así al dios de la felicidad, el padre se enfadó y echó a Akiko de casa. Akiko recorrió tristemente el pueblo. En todas partes preparaban el Año Nuevo y nadie advirtió lo que le había ocurrido a la hija del herrero, siempre tan alegre. Akiko siguió su camino y llegó al pueblo vecino. Tenía frío y hambre. Si por lo menos hubiera encontrado una casa donde trabajar para ganar un poco de alimento y un lecho para pasar la noche, pero en todas partes le cerraban la puerta con desdén. Akiko estaba ya tan débil que apenas podía andar.
Entonces llamó a la puerta de un albergue y pidió un poco de té caliente. Señor posadero, no tengo dinero, pero puedo dejarle en prenda mi chaqueta acolchada. Deme algo caliente para comer. ¡Qué fácil!, respondió el posadero. Cualquiera podría hacer lo mismo. Te pongo de comer y después no me dan nada por la chaqueta. No, dame la chaqueta, la venderé y después ya veremos lo que vale. Akiko se quitó la chaqueta y esperó ante la casa, vestida solamente con un ligero kimono. El posadero envió al criado a vender la chaqueta y Akiko esperó, temblando de frío, a que volviera con el dinero. Se quedó allí mucho rato, soportando el hambre y el frío. Cuando traiga el dinero, comeré algo caliente, y todavía me quedarán algunas monedas para proseguir mi camino. Quizá también encuentre a alguien compasivo, que me dé trabajo y me acoja durante la noche. Se consolaba a sí misma. Mi exilio no puede durar mucho tiempo. Seguro que mi padre reconoce pronto que ha cometido un error y me llama, porque no es posible que exista en el mundo semejante injusticia. Akiko esperaba desde hacía mucho rato. Los huéspedes iban y venían, los criados y los sirvientes entraban y salían, pero nadie se ocupaba de la muchacha, que estaba acurrucada en el umbral. Por fin, como ya no podía soportar el hambre y el frío, Akiko llamó suavemente al posadero. «No me molestes, desarrapada, tan joven y vagando por las calles, lárgate de aquí, espantas a mis clientes», le gritó el posadero. Akiko, con voz temblorosa, le recordó la chaqueta que le había entregado para venderla. Era una buena chaqueta. Seguramente le han dado lo bastante por ella como para proporcionarme arroz, pescado y una taza de té bien caliente. «Ja, pretende haberme dado una chaqueta», exclamó el posadero riendo con desprecio. «¿Una preciosísima chaqueta que vale una fortuna? Ja. ¿Y no me has confiado también una bolsa llena de dinero? Parece que te falta también. ¿Habéis oído alguna vez semejante impertinencia? ¿Yo vender una chaqueta para una mendiga? Si poseyeras una buena chaqueta, estarías tranquilamente en tu casa en lugar de recorrer las calles de los pueblos». El posadero gritaba tan fuerte que los clientes salieron del albergue para burlarse de la pobre muchacha. Akiko se puso a llorar. El hambre y el frío eran tan terribles, pero nada la hería tanto como aquella palpable injusticia. «Toma, aquí tienes esto», dijo el posadero, lanzándole un mendrugo de pan duro y un saco remendado, «para que veas que soy compasivo y que un día de fiesta no dejo que nadie se vaya sin nada, ni siquiera una mendiga desvergonzada como tú. Ahora vete, o si no, suelto a mis perros». Akiko se puso el saco remendado a la espalda y con la cara roja de vergüenza se fue corriendo entre las risas y las burlas de los comensales. Solo quería marcharse. No se detuvo hasta el lindero del bosque. Empezó a nevar y Akiko no sabía ni dónde se encontraba ni a dónde iría. Desesperada, se dijo: «Este mundo no me reserva nada bueno. Si tengo que morir de hambre o de frío en alguna parte del camino y servir de pretexto para las burlas de los hombres, prefiero terminar yo misma con mi vida. Iré al bosque y dejaré que me coman los lobos». Traduciendo a los hechos su horrible decisión, se apartó del camino y penetró en la noche del bosque. En las montañas hay muchos lobos y en invierno están hambrientos. Seguramente no tardarán mucho en acabar para siempre con mis penas, se dijo mientras caminaba. Sumida en tales pensamientos, arribó a un pequeño claro, se sentó en una piedra y esperó la aparición de los lobos. Poco a poco llegó el crepúsculo, la nieve caía cada vez más, el bosque estaba silencioso, no se movía ni una hoja. «Quizás no sea el lugar apropiado», se dijo finalmente Akiko, al comprobar que los lobos no aparecían. «Nunca había estado en un bosque y no sé dónde están los lobos, tendré que buscarlos». Se levantó y siguió su camino. Se abrió paso a través de espesas malezas, recorrió senderos y llamó: «Lobo, querido lobo, ven y cómeme, ya no quiero vivir». Vagaba desde hacía mucho rato cuando, de repente, unas ramas crujieron en un matorral que había junto al sendero. Las ramas se apartaron y un enorme lobo violeta de grandes ojos rojos saltó al camino. Se encogió como para disponerse a saltar, enseñó sus afilados colmillos y lanzó penetrantes miradas a Akiko. Esta se paró en seco y se cayó. Ahora que veía los punzantes dientes y que sentía el aliento cálido del lobo, empezó a tener miedo. Pero inmediatamente se acordó de las humillaciones que los hombres le habían infligido y de las injusticias que había sufrido. Pensó en la muerte por hambre que le acechaba y permaneció firme en su resolución. Miró al lobo y, asustada, pero en voz enérgica, le dijo: «Lobo, cómeme».
El mundo ya no puede ofrecerme nada bueno. El lobo se agachó todavía más, guiñó los ojos y dirigió una mirada escrutadora a Akiko. Luego se sentó sobre las patas traseras y dijo con amable voz, totalmente inesperada: No, no te comeré. Yo no como a los hombres, al menos no a los verdaderos. Tienes demasiada confianza, pero voy a ayudarte. Dicho esto, se arrancó suavemente 2 pestañas, se las dio a Akiko y dijo: Cuando quieras saber qué clase de hombre tienes ante ti, pon estas 2 pestañas ante tus ojos y mira bien. Inmediatamente sabrás cómo es la persona. Confía en el que no cambie ni siquiera después del examen minucioso que hagas a través de las pestañas. Con ese hombre serás dichosa. A los demás no les creas, aunque te pongan cara de buenos. Akiko, sorprendida, dio gracias al lobo y se fue. En su aturdimiento había olvidado el hambre y el frío. Pronto salió del bosque y llegó a una pequeña ciudad. Akiko se situó en la encrucijada. A su alrededor había una gran multitud. Muchos llevaban cestos o haces de leña a la espalda. Otros conducían caballos al mercado y muchos volvían con sus provisiones. Había un gran número de mujeres con bellos atuendos y hombres con aspecto de gran dignidad. Todos parecían buenos y honestos. ¿Cómo podría no confiar en aquellos hombres? Akiko decidió entonces seguir el consejo del lobo. Puso las pestañas ante sus ojos y observó el bullicio. ¿Cuál no fue su sorpresa al constatar la transformación que se había operado entre los ciudadanos de aspecto honrado y respetuoso? Por ejemplo, la mujer rica, llena de dignidad, que, vestida de seda, paseaba rodeada de sirvientas, y de una institutriz que llevaba un niño de la mano. En lo alto del kimono de seda está ahora la cabeza de un gallo que picotea, hambriento, a todos lados. La institutriz tiene cabeza de pez y las sirvientas no son sino ratones o gallinas. Un poco más lejos, un funcionario con su séquito, del cuello duro del kimono de ceremonia, sale con orgullo una cabeza de cerdo. Por una calle lateral, un comerciante se acerca a la encrucijada. Tiene una cabeza de zorro y ojillos astutos lanzan miradas a todas partes. Por mucho que Akiko miraba a su alrededor, no ve sino cabezas de animales en lo alto de cuerpos vestidos de seda, de algodón o de pobres harapos remendados. En ninguna parte un rostro humano. Akiko se puso muy triste. Entonces, así va el mundo. ¿Realmente no existe en la ciudad ni un solo hombre auténtico? Estaba a punto de abandonar toda esperanza cuando vio a un joven carbonero, pobremente vestido, llevando un enorme saco de carbón de leña a la espalda, que se encaminaba lentamente hacia la encrucijada. Se veía que había hecho un largo viaje. Indecisa, Akiko acercó otra vez las pestañas a sus ojos. ¿Qué animal vería ahora, en lugar del rostro que inspiraba tanta confianza? Miró atentamente, pero el carbonero no se transformaba. Por más vueltas y vueltas que dio a las pestañas y aguzó la mirada, el carbonero conservó su bello rostro de muchacho. Akiko estaba feliz, pero ¿cómo abordaría al forastero? ¿Qué pensaría de ella? Entonces decidió seguir al carbonero en secreto. Así vería dónde vivía, y por el camino seguramente se le ocurriría de qué modo dirigirse a él. En el mercado, el carbonero cambió el carbón por té, arroz y sal. Luego, sin detenerse, dirigió sus pasos hacia la montaña. Akiko le seguía de cierta distancia, tratando de no perderle de vista completamente. El joven carbonero andaba deprisa y a Akiko le costaba seguirle. Pasaron al lado de unos campos de arroz y luego se metieron en un sendero silvestre. Allí, el carbonero desapareció. Era joven y fuerte, mientras Akiko estaba muy débil por el hambre y el largo camino que había recorrido. Pero, afortunadamente, vio a lo lejos humo. Sin duda, era la vivienda del carbonero. Siguió, pues, la dirección del humo y en un claro vio, junto a una carbonera, una pequeña cabaña. Akiko se dirigió derecho a la vivienda y echó una ojeada al interior. No vio a nadie, pero en el fuego había un hervidor con agua. El carbonero no podía estar muy lejos. Agotada, Akiko se sentó en el umbral y esperó. Al cabo de un momento, el carbonero salió del bosque. Se detuvo un momento ante la joven y gritó: «Me has seguido hasta aquí, fantasma. Sigue tu camino. En mi casa no encontrarás nada». Akiko se levantó, saludó cortésmente y le aseguró que no era un fantasma, sino un ser humano. Al fin, el carbonero le creyó. «Evidentemente, he advertido que me has seguido desde la ciudad. Por eso apresuré el paso, pero te quedabas atrás.
Pensaba que eras un fantasma, porque una muchacha no tiene costumbre de pasear sola por los bosques. También por esa razón no me quedé en la cabaña, porque me dije que si el fantasma no me encontraba, se iría. Pero dime, ¿qué haces aquí en el bosque? No tienes aspecto de ser una vagabunda. Me parece que has debido de conocer tiempos mejores no hace mucho. Akiko le contó la historia de la malvada madrastra y de la injusticia del padre que le había echado de casa en la víspera de Año Nuevo. También le dijo que deseó que la comieran los lobos. Por fin preguntó al carbonero si quería que se quedara con él. Sé cocinar y podré ocuparme de tu casa. Seguro que estarás satisfecho de mí. Yo seguro que estaré satisfecho, pero no sé si tú lo estarás en mi casa. No soy sino un simple carbonero que se gana la vida penosamente con sus manos. Mi casa no es como una casa rica. Akiko no tenía necesidad de lujos. Era dichosa por haber encontrado un techo y su mayor deseo era quedarse en casa del carbonero. Antes de penetrar en la cabaña, se miró los pies, que estaban sucios del largo viaje. No, ella no podía entrar con los pies así, y preguntó al carbonero dónde podía lavarse. Detrás de la carbonera, en el lindero del bosque, hay un manantial. El manantial estaba rodeado de vigas de madera. Akiko se asomó y el agua brillaba como si el sol se reflejara en ella. Pues si ya es de noche, ¿de dónde pueden venir estos rayos de sol?, preguntó Akiko, y miró más de cerca. Al fondo del manantial habían muchas piedras, y eran ellas las que brillaban. Akiko sacó una de las piedras del agua y la examinó. Luego se lavó los pies, aunque casi le dio vergüenza meterlos en el agua del manantial dorado. Al final se agachó para beber el agua, que brotaba de la roca como un tubo de bambú. Seguramente el carbonero viene aquí a buscar agua para hacer su comida, se dijo, pero de repente dejó de beber sorprendida. No era agua lo que salía del tubo de bambú, sino el mejor de los saques. Akiko cogió una de las piedras doradas y corrió a la cabaña. ¿Sabes lo que es esta piedra? Naturalmente, es una piedra ordinaria. El manantial y sus alrededores están llenos de ellas. Son muy bellas. Mira cómo resplandecen y no pierden el brillo, ni cuando están secas, dijo el carbonero tranquilamente. Mira, con ellas he decorado mi chimenea, y si quieres, puedo empedrar el camino que conduce al manantial. Hay tantas. No es una piedra, es oro puro, le explicó. En la ciudad te darán por ellas lo que quieras. Ya no tendrás que ganarte la vida con un trabajo tan pesado. ¿Me darán arroz a cambio de una piedra? El cansancio ha debido trastornarte. A cambio de carbón, sí me dan lo que necesito. Por supuesto, si tuviera bastante, continuó el carbonero sin perder en absoluto la calma. ¿Y sabes lo que sale del tubo de bambú del manantial? ¿Pero qué te pasa?, protestó el carbonero. Nada más que buenísima agua pura. La bebo desde hace años y no me ha pasado nada. Akiko se echó a reír y recuperó su buen humor. ¿Buenísima agua pura? ¿Acaso no sabes que es el mejor sake que he bebido jamás? Luego le explicó al joven carbonero en medio de qué tesoros había llevado una vida durísima hasta entonces. Mañana llevaremos el oro a la ciudad y lo cambiaremos por dinero. Luego haremos venir artesanos y nos construirán un albergue junto al manantial de sake. Y te sorprenderá la vida que llevaremos entonces. El carbonero no lo creía, pero al ver que a Akiko le desaparecía la tristeza y el cansancio, no quiso contradecirla. Al día siguiente llevaron el oro a la ciudad, y poco tiempo después el albergue La Carbonera Apagada se erguía en el claro del bosque. Muy pronto el albergue, con su buen sake y amable dueña, eran conocidos en todos los alrededores, de cerca y de lejos. Comerciantes y samuráis hacían un alto en él. Incluso el príncipe de la provincia se detuvo una vez para probar el delicioso vino que manaba de la misma roca. El vino le gustó tanto que, a partir de ese momento, mandó que lo enviaran por su palacio y no volvió a beber otro sake nunca más. El claro del bosque estaba siempre muy animado. Después de los clientes ilustres, acudían visitantes menos nobles. Y por último, los vagabundos, monjes, mendigos y mendigas. Pero la dueña del albergue tenía una sonrisa para todo el mundo. ¿Pero qué había ocurrido mientras tanto en el pueblo natal de Akiko? Cuando el padre echó a la muchacha, la madrastra se quedó contenta al fin, pero ahora tenía que ocuparse ella sola de la casa, y poco después se volvió tan desagradable y gruñona como antes. Eso duró hasta que su mal humor fue tan grande que murió. Por su parte, el padre ya no tenía éxito en nada.
Todo parecía como embrujado. Sus guadañas, antes muy solicitadas en los contornos, de repente se rompían antes incluso de haberlas usado. Si quería forjar una buena hacha, se volvía pésima. En vano regañaba a sus aprendices y despedía a sus ayudantes. El taller se hundía cada vez más y al final no le quedó otra solución que ir a mendigar. De este modo se cumplió lo que la madrastra había predicho, pero por otra razón muy distinta. Un día, el viejo herrero llegó con otros mendigos al albergue La Carbonera Apagada. No reconoció a su hija, pero le sorprendió ver que en lugar de recibirlos con injurias, le servían una excelente sopa y además un cuenco del mejor saque. Aquella hospitalidad hacia los pobres mendigos le hizo pensar en su hija, que era tan amable y compasiva como la dueña del albergue. Solamente en ese momento se dio cuenta de lo que una palabra amable podía significar para un pobre hombre cansado y en la miseria, y se arrepintió de haber actuado entonces con precipitación y sin reflexionar. Mi pobre Akiko, ¿qué ha sido de ella? ¿Es una desdichada que vaga por el mundo como yo o está muerta?, suspiró el anciano, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Akiko servía a sus clientes, no lejos de los mendigos, pero un sentimiento impreciso la atraía hacia los pobres harapientos. Sobre todo, el viejo mendigo le resultaba conocido, hasta que por fin reconoció en él a su padre. Dudó mucho rato en darse a conocer, pensando en su pena y en las crueles palabras con las que su padre la había echado de casa. Pero, al ver las lágrimas de amargura que el viejo derramaba acordándose de su hija, lo olvidó todo y se acercó a él. «Padre, no llores más, soy tu Akiko». «Akiko, hija mía, soy Josué el herrero. ¿Ya ves cómo me ha castigado la suerte por la injusticia que cometí?». Akiko llamó a su marido y luego, los tres, llorando, se contaron su historia. El viejo herrero se quedó con su hija y su marido y vivieron felices y contentos. Y con frecuencia, más tarde, el anciano contaba a sus nietos la historia de sus padres y del albergue La Carbonera Apagada. Esa estuvo larga. Las pestañas del lobo. Sacamos 10 lecciones porque la historia es bastante densa, siendo la primera lección las señales de nuestros niños. Akiko era una niña que siempre estaba cantando, silbando y alegrándole la vida a todo el mundo. Todos decían, qué niña tan alegre. Pero en realidad estaba viviendo un abuso por parte de su madrastra. Muchísimos casos de abusos en niños salen los adultos a decir, el niño se veía tan, como él siempre estaba cantando, como él siempre estaba jugando, nunca me imaginé que le estaba aconteciendo eso. Muchas mamás, muchos papás dicen, yo jamás pensé que mi hijo estuviera viviendo una situación así, porque como él se veía tan alegre, tan contento, pero Akiko no siempre estaba contenta y alegre. A veces lloraba, tenía momentos de dolor, y por eso debemos estar pendientes de las señales de los niños. Cuando los niños se orinan en la cama, cuando tienen exceso de temor, de miedo, no es debilidad y que el niño es tonto y que no. Debemos estar pendientes de las señales de los niños. El hecho de que un niño juegue, sonría, haga chistes, se ría, uno le haga cosquillas y se ríe, no significa de que esté todo bien. Debemos estar viendo más allá de lo que el niño parece estarnos transmitiendo. Porque muchísimas veces cantar, gritar, saltar también son mecanismos de defensas para evadir realidades que no debería estar viviendo un niño. Y nosotros, los adultos, como protectores, debemos indagar, preguntar si realmente está todo bien. Segunda lección de las pestañas del lobo, la dosis de maldad. La falta de esa dosis de maldad en Akiko, o mejor, dicho de otra manera, la ingenuidad de Akiko. Es bonito ser ingenuo, pero no es bonito serlo toda la vida, porque finalmente no nos quedamos niños para toda la vida. Siempre vamos a tener un niño adentro, pero debemos crecer por fuera. Quiere decir, el mundo es real, y dentro de esa realidad hay días de sol y hay días de lluvia, hay días de tormentas, hay ovejas y hay lobos. A Akiko le faltaba esa dosis de maldad. Creía que la vida era sencillamente un mar de rosas y ella era finalmente como una rosa en un mar de crisis y situaciones que tuvo que enfrentar. Se demoró bastante Akiko,
para que abriera los ojos, pero finalmente lo hizo, porque no se puede sencillamente ser ingenuo toda la vida. En este orden de ideas, no está mal que nosotros le abramos poco a poco los ojos a nuestros hijos, mirarlos y decirles, hey, en el mundo hay lobos, hay gente mala, hay personas que van a querer tocarlos en sus partes íntimas, hay personas que van a querer engañarlos, hay otros que les van a romper el corazón. También pueden descubrir en ustedes rasgos de maldad y van a querer hacer daño. Deben estar pendientes de la maldad externa y la interna también. Hay envidia, avaricia. Hablar de las cosas nocivas, negativas con nuestros hijos es importante. Debemos tener esa dosis de maldad. Claro está que las noticias se pueden encargar de transmitir esto, pero algunos padres también se encargan de meter los hijos en una burbuja y decirles no vea esta serie, no vea esta película, no vea nada, no vea la maldad del mundo, que mi hijo no se vaya a contaminar con todo eso. Pues realmente lo que está aconteciendo es que va a crecer con poca inmunidad, con pocas defensas ante un mundo que finalmente va a tener que enfrentar, porque el mundo tiene su dosis de maldad y debemos tener nosotros también esa dosis de conocimiento de la maldad. No necesito ser malo o experto en la maldad para conocerla y estar prevenido ante ella. La tercera lección es cuando la vida se cierra para enseñarnos algo. Bueno, a la joven Akiko se le cerró la vida por todo lado, todas las puertas. Después de ella haber ayudado a tantas personas, justo en una Navidad, la gente se encerró en sus casas y no le abrieron la puerta porque ni siquiera la vieron. Con seguridad, si alguien que la apreciaba la hubiese visto, la hubiera dejado entrar. Pero era el momento en que ella tenía que vivir su encuentro con la realidad del mundo. Todos en sus casas, encerrados en un invierno, en Navidad, porque así es en Japón. Ella caminando por las calles, asombrada de que el mundo fuera tan cruel, tan duro. Ese es el mundo. Cada quien piensa en lo suyo. Akiko siempre pensó en los demás porque ni siquiera se quejaba de las cosas que le hacía su madrastra y ahora ella estaba pagando una nefasta consecuencia de la injusticia humana, el mundo en que ella nació y desconocía. Y así fue caminando y aunque lo que necesitaba era comida, encontró más injusticia con un posadero, un hombre de un hostal, que la engañó y le dio más injusticia. Akiko tenía hambre y le llegó más hambre. Akiko tenía dolor y le llegó más dolor. Akiko tenía frío y le llegó más frío. ¿Sabe esos momentos en la vida donde uno dice, oiga, pero cada vez empeora más mi situación? Yo pensé que de aquí no pasaba y sigo hundiéndome, cada vez está peor. En esta serie tan impactante mundialmente como lo es Mate, cosas que hay que limpiar. Hay una etapa así en la vida de esta joven con su hija. Una vida donde parece que no se va a hundir más y se hunde más. Cuando la vida se cierra de esa manera es porque nos quiere decir algo. No quiere darnos un pan, no quiere darnos comida, porque si no esto nos va a meter en el bucle de repetir. Lo que nos quiere decir es, usted necesita mucho más que un pan. Usted necesita mucho más que comida. Usted necesita mucho más que falsas esperanzas. Necesita enfrentar su vida. Akiko termina llegando al borde de la muerte y decir, me voy a entregar en un bosque a los lobos a que me coman. Entonces entra en lo que el doctor Viktor Frankl llama la desesperanza aprendida, en su análisis en los campos de concentración, donde el ser humano llega a un extremo y dice, de aquí ya no nos levantamos nunca más. En realidad hay mucha esperanza, pero cuando el ser humano la pierde, ahí es cuando muere. Akiko llega a ese punto, un punto realmente peligroso en la vida. Por eso siempre nos han dicho que lo último que se debe perder es la esperanza, porque es lo último que hay. Si usted la pierde, entra en un estado de un muerto en vida. Pero para suerte de Akiko, se encuentra con un lobo, que se supone es su fin, se la debe comer. Este siente el aroma de ingenuidad de Akiko y le dice, confías demasiado, pero te voy a ayudar. Es interesante que no le dice, usted confía y la voy a ayudar. No, confías demasiado, eres demasiado confiada, pero te voy a ayudar. Dando a entender para mí que no es que la confianza sea mala,
pero todo en exceso sí nos hace una mala jugada. Y el lobo entonces es la quinta lección. Los lobos de la vida. Hasta dentro de los lobos hay lobos buenos. Hasta dentro de las ovejas hay ovejas malas. Yo sí que he visto esto en mi vida. Una cantidad de ovejas, personas moralistas que profesan alguna religión, creencia, que hablan muy bonito, pero son realmente negativas y nocivas. Y lobos, personas grotescas, con trabajos ilegales, que viven dentro de la ilegalidad, pero que cuando uno se relaciona con ellos, ve ciertos rasgos de humanidad, ciertos rasgos de bondad, que contrastan con su naturaleza, y que a veces ni siquiera esos rasgos se logran ver en las mejores ovejas. Y esto fue lo que le pasó a Kiko. Se encontró con un lobo que la miró y le dijo: yo como hombres, pero no los verdaderos. Un lobo que tenía principios hasta para hacer lo malo. Hay personas que haciendo lo bueno, en realidad no tienen principios y terminan haciendo cosas muy malas en nombre de la verdad, en nombre de la justicia, en este orden de ideas. Políticos, religiosos, cualquier persona con una profesión que parece legal y bondadosa puede terminar haciendo cosas muy malas, y es el caso de Latinoamérica o el mundo entero sumido en la corrupción. Pero este lobo tenía principios. Sí, yo como hombres, pero no los verdaderos. Y usted tiene algo de verdadera. Es decir, su ingenuidad, su confianza es tal que más bien la voy a ayudar. Se arrancó 2 pestañas y le dijo: mire, abra los ojos, que la vida no es como usted lo piensa. No confíe en todo el mundo, pero sí hay personas de confianza. Eso es un mensaje hermoso de este lobo que le dice: mire, yo no me los como a todos. Puede que un porcentaje muy alto sea malo, pero hay gente buena. A Kiko. Es tu última oportunidad, mis 2 pestañas. No le dio comida, no le dio carne, no le solucionó el problema, no le dio dinero, le dio algo mucho más valioso. Le abrió los ojos, le dio visión, le dio un propósito. Busque gente buena, que sí la hay. Váyase de aquí. Típica situación donde algún joven ingenuo, queriendo entrar en malos pasos, alguien que ya está en esos malos pasos le dice: usted no se meta en esto, loco. Usted no pruebe la droga. Típica situación donde alguno de los que son malos se acerca y dice: yo a usted no lo quiero ver fumando, usted se va a ir a estudiar, usted no anda en estos grupos, a él no me lo acepten aquí porque no quiero que lo dañen. Lobos cuidando ovejas. Típica situación donde una mujer con muchísima experiencia, que ya gastó años de su vida en la ilegalidad, ve a una jovencita y le dice: váyase de aquí. Usted no se prostituya, usted no se entregue a estos caminos, lárguese de aquí, yo la voy a ayudar, mire, yo le doy dinero, usted no entre a este mundo, va a terminar como yo, fuera de aquí. Rasgos de bondad dentro de la maldad, rasgos de maldad dentro de la bondad. El 6º punto son las pestañas del lobo. Entonces me vuelvo malo para conocer a los malos. No es necesario volverse malo para comprender a los malos. No es necesario acolitar la maldad de los demás para yo entender la maldad. Basta solo tener visión. No necesito involucrarme, no necesito untarme, dicen en Colombia, de la maldad para conocer la humanidad. 7º punto. A Kiko entonces, con las 2 pestañas, comienza a ver a las personas. Y las personas ahora tienen cabezas de pescados, de serpientes, de cerdos, de zorros, de animales. Y esto no significa que el mundo sea entonces un caos lleno de animales y que todo el mundo sea malo. En realidad esto significa que todas las personas tienen sus patologías. Lo más importante no es juzgar a las personas, es entender que tanta belleza no existe, que tanta apariencia no existe, que la tendencia común del ser humano es ocultar lo que somos. Una vez más, no es que la mayoría sea malos, no. Todos somos personas con nuestras patologías. El problema es que la mayoría queremos aparentar lo que no somos. Eso sí es mayoría en el mundo. Queremos mostrar lo que no es. Lo que está en redes sociales no es exactamente lo que es la realidad. Y Kiko necesitaba entender esto. Tanta belleza no existe. No tiene nada de malo tener una patología, una debilidad, una inclinación, un problema, una fractura. Lo malo es ocultarlo, porque si lo oculto, jamás lo voy a cambiar. La mejor forma de enfrentar e ir mejorando mi vida es mostrarme realmente como yo soy. Entonces Kiko encuentra un hombre verdadero. Y la lección 8 es el carbonero. Un hombre
con sus patologías, tenía sus rasgos también, pero era auténtico, era real, se mostraba como era, igual que Akiko. Entonces Akiko decide seguirlo, porque dice, aquí encontré un hombre de verdad. En este mundo lleno de apariencias, las personas que se muestran como son tesoros invaluables y hay que valorarlas realmente. Siempre hay personas sanas en el sentido de que tienen la capacidad de decir, hey, yo tengo este problema, hey, yo sufro, yo enfrenté el alcoholismo, hey, yo soy agresivo, violento, hey, yo tengo esta patología, les aviso porque no quiero defraudarlos, es lo que yo soy y no siento orgullo de decirlo. Estoy en la lucha por cambiar. Siempre hay personas que muestran con honestidad su proceso. Como Akiko vivía su proceso, el carbonero tenía el suyo. Y gracias a las pestañas del lobo, se encontraron. Entonces Akiko sigue al carbonero, le propone que vivan juntos porque dice, usted es de verdad, no comparado a todo lo que vi. Le cuenta su historia. Él es ingenuo también, piensa que es un fantasma. Y deciden vivir juntos a pesar de que ninguno de los dos se siente digno del otro. Hay una bella inocencia, ingenuidad, pero pureza en la relación de estos dos. Sin embargo, Akiko descubre que en realidad el carbonero vive en una mina de oro y que también brota sake, del mejor licor, desde una fuente detrás de su casa. El carbonero no lo sabe. Es bonito que él no lo sepa hasta cierto punto. Pero es muy triste si él muere en la pobreza sin nunca darse cuenta. O si este tesoro, por ingenuidad, cae justo en las manos que no deberían caer. Y por eso esta es la 9ª lección. En la vida no basta solo con ser bueno, auténtico, noble y humano. Esto es maravilloso, esto es un tesoro, como lo hemos dicho. Pero eso no basta para poder vivir en esta vida y esta realidad. Se necesita saber de negocios, se necesita saber administrar. Muchas personas dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Mi pregunta es al revés, ¿por qué no le pueden pasar cosas malas a la gente buena? ¿Qué diferencia hay entre la gente buena si viven bajo el mismo sol y la misma lluvia? Si usted es bueno, maravilloso, ahora cómprese un paraguas. Si usted es bueno, maravilloso, ahora aprenda a sumar, aprenda a administrar, aprenda a trabajar. Porque la persona que es mala, si tiene un paraguas, si sabe administrar, pues le va a ir bien económicamente. Es real que las personas malas finalmente pagan sus consecuencias. Pero un bueno que no hace nada, que no sabe administrar, también no va a vivir bien si no despierta a la realidad de que no puede vivir solo de bondad, de amabilidad, de cariño. Hay que ser astuto también. Hay que tener un poco de ese lobo. Hay que tener las pestañas del lobo para poder hacer negocios y no caer en trampas y administrar bien los talentos que tenemos. El carbonero tenía un talento, tenía oro, tenía sake y no lo sabía. Akiko ya había administrado el negocio de su papá y estos dos locos se unen y sin tener que trampear ni engañar a nadie ni dañar su alma, hicieron un muy buen negocio y les fue supremamente bien. Y entra la última lección, que es cuando Akiko, en medio de su prosperidad y éxito, ahora recibe a su padre como un mendigo. Aquel hombre que la abandonó, que la hirió, que la cambió por una madrastra y que casi la deja morir, está ahora frente a ella. Tenía todo el derecho de echarlo, de ignorarlo, de no perdonarlo. Pero la vida no se trata de derechos o de razonamientos. La vida se trata especialmente de nuestros valores más profundos, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, el que es capaz de perdonar. La venganza más grande que se puede efectuar contra aquellos que nos hicieron daño es perdonarlos, porque es decir, hey, ya no me pueden hacer daño. Incluso puedo darles de comer, porque a mí ya no me hacen daño. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Un día voy a prosperar tanto, no para callarle la boca a mis enemigos, sino para alimentarlos y decirles, hey, no hay rencor, no hay gente buena ni gente mala, simplemente hay gente con sus patologías. Y yo decidí enfrentar mi realidad, controlar mis patologías y fomentar los buenos principios para una vida de
plenitud. Una cosa es una vida con riqueza, una cosa es una vida con fortuna y otra es una vida en plenitud, donde todas las áreas de mi vida se suplen a través del buen equilibrio. En este orden de ideas, el amor es la obra maestra que sana las siguientes generaciones. 10 lecciones de las 2 pestañas del lobo.